El Príncipe de Maquiavelo, el libro maldito que cambió el poder para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros han sido considerados tan peligrosos que fueron prohibidos durante siglos? ¿Qué secretos tan explosivos pueden contener las páginas de un texto que cambió para siempre la forma en que entendemos el poder? Si estás viendo esto desde tu celular, haz doble tap en la pantalla para hypar este video. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta información. Y no olvides decirme en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día estás aquí conmigo, porque me encanta saber que tengo hermanos de toda Latinoamérica conectados en este momento. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del libro más maldito y revolucionario jamás escrito, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Este no es solo otro video sobre historia antigua, hermano. Lo que vas a descubrir aquí puede cambiar completamente tu forma de ver el mundo, la política y hasta tus propias relaciones personales. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos líderes parecen tener un poder magnético, una capacidad casi sobrenatural para manipular situaciones y personas? ¿Has notado cómo ciertos políticos pueden decir una cosa en público y hacer exactamente lo contrario en privado y aún así mantener su posición? La respuesta a estas preguntas está en las páginas de un libro escrito hace más de 500 años por un hombre que vio el poder desnudo, sin máscaras, sin filtros, y tuvo la audacia de escribir exactamente lo que vio. Imagínate por un momento el año 1513. No hay internet, no hay televisión, no hay redes sociales. La información viaja a la velocidad de un caballo y el poder se mantiene principalmente a través de la fuerza bruta y la manipulación directa. En medio de esta época brutal, un hombre italiano llamado Nicolás Maquiavelo se sienta en su casa en el exilio, humillado, torturado, con su carrera política destruida, y decide escribir el manual más honesto y despiadado sobre el poder que el mundo había visto jamás. Pero ¿quién era realmente este hombre que se atrevió a revelar los secretos más oscuros del poder? Nicolás Maquiavelo no era un filósofo teórico encerrado en una torre de marfil. Este tipo había vivido el poder desde adentro. Había negociado con reyes, había visto traiciones, había presenciado cómo se forjaban y destruían imperios con sus propios ojos. Nacido en Florencia en 1469, Maquiavelo creció en una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia europea. El Renacimiento italiano no era solo arte y belleza, como nos lo pintan en los libros de historia. Era una época de guerra constante, donde las ciudades-estado se mataban entre sí por territorio, dinero y poder. Era como un videojuego de estrategia, pero con consecuencias reales. Si perdías, no solo perdías el juego, perdías la vida. ¿Puedes imaginarte crecer en un ambiente donde la supervivencia política era literalmente una cuestión de vida o muerte? Donde una decisión equivocada no solo significaba perder tu trabajo, sino que te podían torturar, exiliar o ejecutar sin pensarlo dos veces. Este era el mundo formativo de Maquiavelo, y esta experiencia brutal forjaría una mente capaz de ver a través de todas las mentiras y hipocresías del poder. La familia Maquiavelo no era particularmente rica ni poderosa, pero tenían algo más valioso en esa época: conexiones y educación. El joven Nicolás fue educado en los clásicos latinos, estudió la historia romana y desde temprana edad mostró una fascinación particular por entender cómo funcionaban realmente los mecanismos del poder. No le interesaban las teorías abstractas sobre cómo debería funcionar el gobierno. Le interesaba la realidad cruda, cómo funcionaba realmente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos políticos pueden prometer el cielo y las estrellas durante las campañas y luego hacer exactamente lo contrario una vez en el poder? Maquiavelo había observado este patrón una y otra vez durante su juventud en Florencia. Había visto cómo los líderes hablaban de moral y justicia en público mientras tramaban alianzas secretas, traiciones y asesinatos en privado. En 1498, cuando Maquiavelo tenía 29 años, su vida cambió dramáticamente.
Savonarola, el monje fanático que había controlado Florencia con puño de hierro religioso, fue ejecutado en la plaza pública. ¿Puedes imaginar el impacto de ver cómo un hombre que había controlado una ciudad entera a través del terror religioso termina quemado vivo por la misma gente que lo había seguido fanáticamente? Esta lección sobre la fragilidad del poder, basado solo en el fanatismo, se grabaría para siempre en la mente de Maquiavelo. Con la caída de Savonarola, Florencia necesitaba nuevos administradores y Maquiavelo fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería. Este puesto le dio acceso directo a los secretos más importantes del Estado florentino. No era solo un trabajo burocrático, hermano. Era como ser el jefe de inteligencia, el ministro de Relaciones Exteriores y el consejero de Seguridad Nacional, todo en uno. Durante los siguientes 14 años, Maquiavelo viviría en el centro mismo del poder político italiano. Viajaría en misiones diplomáticas por toda Europa, negociaría con emperadores y reyes y observaría de primera mano cómo los grandes líderes de su época manejaban el poder. Era como tener acceso VIP al backstage de la política mundial. ¿Has notado cómo los políticos actuales cambian completamente su comportamiento cuando creen que las cámaras están apagadas? Maquiavelo tuvo la oportunidad única de ver a los líderes más poderosos de Europa con las máscaras quitadas. Vio a Luis XII de Francia, un rey que parecía poderoso desde afuera, pero que era indeciso y débil en las negociaciones privadas. Vio al emperador Maximiliano, que hablaba mucho pero actuaba poco. Y más importante aún, conoció a Cesare Borgia, quien se convertiría en su modelo del príncipe perfecto. Cesare Borgia era el hijo del Papa Alejandro VI, uno de los papas más corruptos de la historia. Pero no te equivoques pensando que era solo otro hijo de papá viviendo de la influencia familiar. Este tipo era un genio militar y político que había conquistado gran parte de Italia central usando una combinación letal de inteligencia estratégica, brutalidad calculada y carisma personal. ¿Qué hace que un líder sea realmente efectivo? ¿Es la bondad, la honestidad, la moral cristiana? Maquiavelo observó que Cesare Borgia había logrado más en pocos años que líderes buenos y morales en décadas. Borgia había pacificado territorios que habían estado en guerra civil constante. Había creado administraciones eficientes donde antes solo había caos. Había traído prosperidad económica a regiones devastadas por conflictos. Pero los métodos de Borgia eran cualquier cosa menos convencionales o moralmente aceptables. Había asesinado rivales, había mentido a aliados, había traicionado a quienes confiaban en él, había usado la crueldad como herramienta política deliberada. Y sin embargo, los resultados eran innegables. Paz, prosperidad, orden donde antes había caos. Esta contradicción entre métodos inmorales y resultados buenos se convertiría en el núcleo del pensamiento maquiavélico. ¿Es moralmente correcto usar métodos cuestionables si el resultado final beneficia a más personas? ¿Es mejor un líder brutal que trae paz que un líder bondadoso que permite el caos? Estas preguntas incómodas definen hasta hoy los dilemas éticos del liderazgo político. Durante una misión diplomática en 1502, Maquiavelo pasó varios meses observando directamente a Cesare Borgia en acción. Era como un estudiante de ciencias políticas teniendo acceso ilimitado para estudiar al espécimen más fascinante del poder político. Cada día, Maquiavelo tomaba notas mentales sobre cómo Borgia manejaba las crisis, cómo motivaba a sus subordinados, cómo neutralizaba a sus enemigos, cómo construía alianzas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre hacerlo correcto moralmente y hacerlo efectivo prácticamente? Maquiavelo observó docenas de estas situaciones mientras seguía a Borgia. Vio cómo el príncipe podía ser encantador y generoso con aliados útiles, pero despiadadamente cruel con enemigos peligrosos. Vio cómo Borgia podía hacer promesas que no tenía intención de cumplir si esas promesas le servían estratégicamente. Una de las lecciones más impactantes que Maquiavelo aprendió de Borgia fue el manejo de la violencia política.
Cuando Borgia conquistó la región de Romaña, que había estado sumida en guerras civiles constantes, nombró como gobernador a Ramiro de Orco, un hombre conocido por su eficiencia brutal. De Orco pacificó la región usando métodos extremadamente duros, creando resentimiento, pero también orden. ¿Pero qué hizo Borgia una vez que la región estuvo pacificada? En una movida que Maquiavelo describiría como genial, Borgia hizo ejecutar públicamente a Ramiro de Orco, culpándolo de los excesos cometidos durante la pacificación. Con esta sola acción, Borgia logró múltiples objetivos. Se deshizo de un subordinado que sabía demasiados secretos. Se ganó la gratitud del pueblo al castigar al responsable de la brutalidad anterior y envió un mensaje claro a otros subordinados sobre las consecuencias de la deslealtad. ¿Te das cuenta de la sofisticación de esta maniobra? Borgia había usado a De Orco como un guante para hacer el trabajo sucio y luego se había deshecho del guante para mantener sus manos limpias ante el pueblo. Era manipulación política a un nivel que pocos líderes de cualquier época han logrado igualar. Estas experiencias con Borgia le enseñaron a Maquiavelo una lección fundamental que más tarde plasmaría en El Príncipe. La efectividad política a menudo requiere una separación consciente entre la moral personal y la necesidad política. No es que Maquiavelo fuera inmoral o amoral, es que había observado que los líderes más efectivos entendían cuándo aplicar principios morales y cuándo suspenderlos temporalmente por el bien mayor. Pero toda esta educación política práctica llegaría a un final abrupto y traumático en 1512. Los Médici, la poderosa familia bancaria que había dominado Florencia durante décadas, regresaron al poder después de 18 años de exilio. Para ellos, Maquiavelo representaba todo lo que había estado mal con el gobierno anterior. Era necesario hacer una limpieza completa, y Maquiavelo estaba en la lista de personas que debían ser eliminadas del panorama político. Puedes imaginar cómo se siente ver toda tu carrera, toda tu identidad profesional, toda tu razón de ser destruida de un día para otro por cambios políticos que están completamente fuera de tu control. Maquiavelo no solo perdió su trabajo, perdió su propósito, su identidad, su forma de vida, todo lo que lo definía como persona. Pero lo peor estaba por venir. En febrero de 1513 se descubrió una conspiración contra los Médici. Maquiavelo fue arrestado bajo sospecha de participación, aunque probablemente era inocente. ¿Sabes lo que significaba ser arrestado por traición en esa época? No había abogados, no había derechos constitucionales, no había proceso justo, solo interrogatorios brutales diseñados para extraer confesiones sin importar si eran verdaderas o falsas. Maquiavelo fue sometido a la cuerda, un método de tortura donde el prisionero era suspendido por las muñecas con los brazos amarrados detrás de la espalda, dislocando los hombros y causando dolor extremo. Imagínate el contraste. Un hombre que había negociado con emperadores, que había sido respetado por su inteligencia y habilidades diplomáticas, ahora colgando como un criminal común, gritando de dolor mientras sus torturadores buscaban una confesión. Durante 6 golpes de cuerda, Maquiavelo mantuvo su inocencia. ¿Qué clase de fortaleza mental se necesita para resistir la tortura cuando una confesión falsa podría terminar con el dolor inmediatamente? Esta experiencia le daría a Maquiavelo una comprensión visceral del poder en su forma más cruda y despiadada. Había visto el poder desde arriba como diplomático y consejero. Ahora lo experimentaba desde abajo como víctima. Afortunadamente para la historia mundial, Giovanni de Medici fue elegido Papa León X en marzo de 1513 y declaró una amnistía general para celebrar su elección. Maquiavelo fue liberado, pero su vida política había terminado para siempre. A los 44 años, se encontró exiliado en una pequeña propiedad familiar en las afueras de Florencia, sin dinero, sin influencia, sin futuro político aparente.
¿Has estado alguna vez en un punto de tu vida donde todo parecía perdido, donde tus planes, tus sueños, tus ambiciones se habían estrellado contra una realidad implacable? Maquiavelo pasó por esa experiencia existencial que destruye a muchas personas, pero que a otras las transforma en algo completamente nuevo. Es en este momento de desesperación absoluta donde nace El Príncipe. Maquiavelo, aislado del mundo político que había sido su vida, decide hacer algo que nadie había hecho antes: escribir un manual completamente honesto sobre cómo funciona realmente el poder, no cómo debería funcionar según los filósofos o los moralistas, sino cómo funciona en la realidad brutal de la política práctica. Pero ¿por qué decidió escribir este libro? ¿Era solo un ejercicio intelectual para mantener su mente ocupada durante el exilio? No, hermano. Maquiavelo tenía un plan específico y desesperado. Quería dedicar el libro a Lorenzo de Médici, nieto del famoso Lorenzo el Magnífico, con la esperanza de que esta demostración de conocimiento político le devolviera el favor de la familia gobernante. Imagínate la ironía. El hombre que había sido torturado por los Médici ahora escribía un manual de poder para impresionar a los Médici y recuperar su posición. Era una apuesta desesperada, un intento final de regresar al único mundo donde se sentía vivo, el mundo de la política práctica. Pero conforme Maquiavelo escribía, algo extraordinario comenzó a suceder. El libro dejó de ser solo una estrategia para recuperar el favor político y se convirtió en algo mucho más grande: la destilación de todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana, el poder y la supervivencia política durante sus años en el centro de la política europea. ¿Cuántas veces en la historia un momento de derrota personal ha resultado en una contribución intelectual que cambiaría el mundo para siempre? Sin su caída, sin su humillación, sin su desesperación, Maquiavelo nunca habría tenido la motivación ni la perspectiva necesarias para escribir El Príncipe. Durante las noches solitarias en su exilio, Maquiavelo se sumergía en los clásicos romanos, releyendo a Tito Livio, a Tácito, a César. Pero no los leía como literatura antigua, los leía como manuales de instrucciones, buscando patrones, identificando estrategias exitosas, analizando por qué ciertos líderes triunfaron mientras otros fracasaron. ¿Te has dado cuenta de cómo las mejores ideas surgen cuando combinamos experiencia práctica con reflexión profunda? Maquiavelo tenía ambas. Tenía 14 años de experiencia práctica en la política de más alto nivel, y ahora tenía el tiempo y la motivación para reflexionar profundamente sobre todo lo que había observado. Cada página de El Príncipe estaba respaldada por experiencias reales. Cuando escribía sobre la importancia de tener ejércitos propios, en lugar de depender de mercenarios, recordaba cómo había visto a Florencia vulnerable ante enemigos, porque dependía de soldados pagados que cambiaban de bando según quien les ofreciera más dinero. Cuando escribía sobre la necesidad de ser temido más que amado, recordaba cómo había visto a líderes populares ser derrocados por sus propios seguidores cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Sabes cuál era la diferencia revolucionaria entre El Príncipe y todos los otros libros sobre política que existían en esa época? Todos los demás libros hablaban sobre cómo debería comportarse un príncipe ideal en un mundo ideal. Maquiavelo escribía sobre cómo debe comportarse un príncipe real en el mundo real, con todas sus imperfecciones, traiciones y brutalidades. Los otros libros de la época se titulaban cosas como El espejo de príncipes o La educación del príncipe cristiano, y estaban llenos de consejos morales sobre la importancia de ser justo, piadoso, generoso y bondadoso. Eran libros hermosos, llenos de ideales nobles que tenían un pequeño problema. Seguir sus consejos en el mundo real era una receta segura para el desastre político. Maquiavelo había visto demasiados buenos príncipes ser destruidos por su bondad mal aplicada. Había visto cómo la generosidad excesiva llevaba a la bancarrota del Estado.
cómo la clemencia constante era interpretada como debilidad, cómo la honestidad inflexible resultaba en ser manipulado por líderes más astutos. ¿No te parece fascinante cómo a veces las verdades más importantes son las que menos queremos escuchar? Maquiavelo estaba escribiendo verdades que todos los políticos conocían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Era como el niño del cuento que grita que el emperador está desnudo, excepto que en este caso el emperador realmente estaba desnudo y tenía el poder de ejecutar al niño por decir la verdad. El proceso de escritura de El Príncipe tomó aproximadamente 6 meses, desde julio hasta diciembre de 1513. Pero no te imagines a Maquiavelo como un escritor tranquilo en una biblioteca silenciosa. Era un hombre desesperado, escribiendo furiosamente cada noche después de pasar sus días haciendo trabajos manuales en su pequeña granja para sobrevivir económicamente. En las famosas cartas que escribió a su amigo Francesco Vettori, Maquiavelo describe su rutina diaria durante este periodo. Pasaba las mañanas cortando leña y supervisando trabajadores. Por las tardes iba a la taberna local a jugar cartas con campesinos y artesanos, pero por las noches se transformaba completamente. ¿Puedes imaginar esta transformación diaria? Maquiavelo se bañaba, se ponía su mejor ropa y entraba a su estudio como si entrara a una corte real. Allí, según sus propias palabras, conversaba con los grandes hombres de la antigüedad a través de sus libros y ellos le respondían con su sabiduría acumulada a través de los siglos. Era en estas horas nocturnas donde nacía El Príncipe. Maquiavelo combinaba todo lo que había aprendido de sus experiencias diplomáticas con todo lo que estaba redescubriendo en los clásicos antiguos. Era como si estuviera teniendo una conversación a través del tiempo con Julio César, con Alejandro Magno, con todos los grandes estrategas y líderes de la historia. ¿Te das cuenta de la intensidad emocional detrás de cada página de este libro? No era un ejercicio académico frío, era el grito desesperado de un hombre que había visto la grandeza y la había perdido, que entendía los secretos del poder, pero ya no tenía acceso a él. Cada consejo en el libro estaba empapado de experiencia personal y dolor profundo. Cuando Maquiavelo escribía sobre la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes, estaba escribiendo sobre su propia incapacidad de adaptarse a los cambios políticos que habían destruido su carrera. Cuando escribía sobre la crueldad de la fortuna, estaba escribiendo sobre su propia experiencia de haber sido elevado por las circunstancias y luego aplastado por ellas. ¿Has notado cómo las mejores enseñanzas vienen de personas que han fracasado espectacularmente antes de triunfar? Maquiavelo era exactamente eso. Un hombre que había tocado las alturas del poder político y había caído hasta las profundidades de la humillación personal. Esta experiencia le daba una perspectiva única sobre tanto el poder como la vulnerabilidad. El estilo de escritura de El Príncipe reflejaba esta intensidad personal. No era la prosa florida y decorativa típica de los escritos políticos de la época. Era directo, brutal, sin adornos innecesarios. Cada palabra estaba elegida por su precisión, no por su belleza. Era como si Maquiavelo estuviera escribiendo instrucciones de supervivencia en una zona de guerra, no un tratado filosófico para intelectuales. ¿Sabes por qué El Príncipe sigue siendo tan poderoso 500 años después? Porque Maquiavelo no estaba escribiendo para impresionar a profesores universitarios o para ganar puntos con moralistas. Estaba escribiendo para cualquier persona que tuviera que tomar decisiones difíciles en situaciones complejas, para cualquiera que entendiera que el mundo real no siempre permite soluciones perfectamente morales. La estructura del libro también era revolucionaria. En lugar de seguir el formato tradicional de largos capítulos, llenos de citas latinas y referencias obscuras, Maquiavelo creó capítulos cortos, cada uno enfocado en un problema específico del liderazgo político. Era como un manual de instrucciones prácticas, no un tratado teórico abstracto. ¿No te parece genial cómo Maquiavelo organizó el conocimiento de manera que fuera inmediatamente útil?
Cada capítulo respondía a una pregunta específica que cualquier líder enfrentaría. ¿Cómo mantener territorios recién conquistados? ¿Cuándo usar la fuerza y cuándo usar la diplomacia? ¿Cómo manejar a los nobles ambiciosos? ¿Cómo construir alianzas confiables? Pero conforme Maquiavelo escribía, se daba cuenta de que estaba creando algo más peligroso de lo que había planeado originalmente. No estaba solo escribiendo consejos para Lorenzo de Médici, estaba revelando los secretos más profundos del poder político, secretos que las élites habían guardado celosamente durante siglos. ¿Te imaginas el dilema interno que debe haber sentido? Por un lado, quería impresionar a los Médici con su conocimiento para recuperar su posición. Por otro lado, se daba cuenta de que estaba escribiendo un manual que podría ser usado por cualquier persona ambiciosa para desafiar el poder establecido. Era como crear una receta para hacer bombas y luego preguntarse quién podría usarla. Esta tensión se refleja en la famosa dedicatoria del libro. Maquiavelo dedica El Príncipe a Lorenzo de Médici con palabras humildes, presentándose como un súbdito leal que ofrece su conocimiento al servicio de su príncipe. Pero al mismo tiempo, el contenido del libro es profundamente subversivo, mostrando exactamente cómo los súbditos inteligentes pueden manipular y eventualmente superar a sus príncipes. ¿No es irónico que un libro dedicado a enseñar a los príncipes cómo mantener el poder también contenga todas las herramientas necesarias para derrocarlos? Maquiavelo probablemente no planeó esta ironía conscientemente, pero surgió naturalmente de su compromiso de escribir la verdad completa sobre el poder político. Cuando terminó El Príncipe, en diciembre de 1513, Maquiavelo sabía que había creado algo especial, pero no podía imaginar el impacto que tendría. En sus cartas a Vettori expresaba la esperanza de que el libro le devolviera el favor de los Médici, pero también expresaba orgullo por haber destilado toda su experiencia política en una obra coherente. ¿Cuántas veces en la historia alguien ha creado su obra maestra en el momento más bajo de su vida? El exilio que había sido diseñado para destruir a Maquiavelo políticamente había resultado en la creación de la obra que lo haría inmortal intelectualmente. Pero el camino desde la completación del manuscrito hasta su publicación sería largo y complicado. Maquiavelo pasó los siguientes años tratando de llamar la atención de varios líderes políticos con copias manuscritas del libro, pero sus esfuerzos fueron en gran medida ignorados. Los Médici nunca le dieron la posición que esperaba y El Príncipe permaneció como un manuscrito privado circulando entre un pequeño círculo de intelectuales florentinos. Te das cuenta de que durante la vida de Maquiavelo, El Príncipe fue considerado un fracaso. No le consiguió trabajo, no le devolvió su posición política, no le trajo fama ni fortuna. Solo después de su muerte en 1527, el libro comenzaría su transformación en el texto político más influyente de la historia occidental. La primera edición impresa apareció en 1532, 5 años después de la muerte de Maquiavelo. Para entonces, el contexto político había cambiado dramáticamente. Europa estaba experimentando guerras religiosas devastadoras. El poder papal estaba siendo desafiado por la Reforma protestante y nuevas formas de Estado nacional estaban emergiendo por todo el continente. ¿No es fascinante cómo a veces las ideas necesitan el momento histórico correcto para ser realmente comprendidas? El Príncipe había sido escrito durante una época específica de caos político italiano, pero sus insights sobre la naturaleza del poder eran universales y atemporales. Cuando Europa entró en su propia época de transformación política radical, el libro de Maquiavelo finalmente encontró su audiencia. Los primeros lectores de la edición impresa reaccionaron con shock y fascinación. Aquí había un libro que decía en voz alta todas las cosas que los políticos hacían en privado, pero nunca admitían públicamente. Era como leer el diario secreto de un político profesional, lleno de estrategias y tácticas que todos sabían que existían, pero nadie discutía abiertamente. ¿Puedes imaginar el impacto de leer por primera vez frases como «es mejor ser temido que amado»
O un príncipe sabio debe, cuando tenga la oportunidad, fomentar astutamente alguna enemistad para que, al suprimirla, su grandeza aumente. Estas ideas desafiaban directamente siglos de pensamiento político cristiano, que enfatizaba la virtud moral como la base del buen gobierno. La reacción inicial fue explosiva y polarizada. Los admiradores veían en Maquiavelo a un genio que había revelado verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y el poder político. Los críticos lo veían como un demonio que había corrompido el pensamiento político con cinismo diabólico. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de estas reacciones tempranas? Tanto los admiradores como los críticos estaban de acuerdo en que Maquiavelo había cambiado algo fundamental en la forma de pensar sobre la política. Nadie podía ignorar el libro o pretender que no había leído las ideas que contenía. La Iglesia Católica fue una de las primeras instituciones en reconocer el peligro potencial de El Príncipe. En 1559, el Papa Pablo IV incluyó el libro en el primer índice de libros prohibidos, junto con obras de herejes protestantes y otros textos considerados peligrosos para la fe cristiana. ¿Te das cuenta de la ironía? Al prohibir el libro, la Iglesia inadvertidamente aumentó su influencia y atractivo. Nada hace que un libro sea más deseable que prohibirlo oficialmente. Los poderosos comenzaron a leer El Príncipe en secreto, copiándolo a mano, discutiéndolo en conversaciones privadas. Esta prohibición también tuvo el efecto no intencionado de convertir a Maquiavelo en un símbolo de pensamiento libre e independiente. Cualquier persona que cuestionara la autoridad establecida podía identificarse con un autor cuyas ideas habían sido consideradas tan peligrosas que tenían que ser suprimidas. ¿Sabes qué pasó durante los siguientes siglos? El Príncipe se convirtió en el libro de texto secreto de cualquier persona seria sobre obtener y mantener poder. Reyes lo leían, generales lo estudiaban, diplomáticos lo memorizaban, pero todos negaban su influencia públicamente mientras aplicaban sus lecciones privadamente. Catalina de Médici, la reina de Francia, supuestamente mantenía una copia de El Príncipe en su mesa de noche. Napoleón Bonaparte anotó extensivamente su copia personal del libro. Otto von Bismarck aplicó principios maquiavélicos para unificar Alemania, pero ninguno de ellos admitía públicamente haber sido influenciado por el diabólico Maquiavelo. ¿No te parece increíble cómo una obra puede tener influencia masiva mientras permanece oficialmente despreciada? El Príncipe se convirtió en el ejemplo perfecto de un libro que todos leían pero nadie admitía leer, que todos aplicaban pero nadie reconocía aplicar. Esta contradicción entre influencia privada y rechazo público creó lo que los académicos llaman el problema de Maquiavelo. ¿Cómo puede una obra ser tan universalmente influyente si es tan universalmente condenada? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza humana y la política. ¿Te has dado cuenta de que often las verdades más importantes son las que más resistencia generan inicialmente? Maquiavelo había tocado algo fundamental sobre cómo funciona realmente el poder, algo que las personas reconocían como verdadero, pero que preferían no reconocer públicamente. El impacto de El Príncipe se extendió mucho más allá de la política práctica. El libro cambió fundamentalmente cómo pensamos sobre la relación entre moral y efectividad, entre intenciones y resultados, entre ideales y realidad. Estas son preguntas que siguen siendo centrales en la filosofía, la ética y las ciencias sociales modernas. ¿Has reflexionado alguna vez sobre si es moralmente correcto mentir para proteger los sentimientos de alguien? ¿O si es ético romper una promesa menor para cumplir una responsabilidad mayor? Estas son versiones cotidianas de los dilemas maquiavélicos que el libro planteó por primera vez de manera sistemática. Y aquí estamos, más de 500 años después, todavía debatiendo las mismas preguntas fundamentales que Maquiavelo planteó en su pequeño manuscrito escrito durante las noches solitarias de su exilio. ¿Qué dice esto sobre el poder duradero de sus insights? Hermano,
Si has llegado hasta aquí, significa que realmente estás interesado en entender cómo funciona el poder en el mundo real. Comparte este video con al menos un amigo que necesite conocer estas verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y la política. Porque el conocimiento sin compartir es conocimiento desperdiciado. Y no te vayas todavía, porque en la próxima parte vamos a sumergirnos en las lecciones específicas más explosivas del libro, esas que han sido aplicadas por líderes durante siglos, pero que raramente se discuten abiertamente. ¿Estás listo para conocer los secretos más profundos del poder político? Ahora vamos a sumergirnos en los secretos más profundos y perturbadores que Maquiavelo reveló sobre el poder militar y la fuerza. Si estás en el celular, dale doble tap a la pantalla para darme ese apoyo que necesito para seguir trayendo este contenido explosivo a más personas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos ejércitos son invencibles mientras otros, aparentemente más fuertes, colapsan ante la primera crisis real? ¿Has notado cómo ciertos líderes pueden mantener la lealtad de sus subordinados incluso en las situaciones más desesperadas, mientras otros son abandonados por sus propios seguidores en el momento crítico? Maquiavelo había observado estos fenómenos de primera mano durante sus años como diplomático florentino. Había visto cómo ejércitos enteros cambiaban de bando en medio de las batallas, cómo generales supuestamente leales traicionaban a sus empleadores por ofertas mejores, cómo ciudades aparentemente impenetrables caían no por la fuerza de sus enemigos, sino por la traición interna. ¿Sabes cuál fue una de las experiencias más traumáticas de la carrera diplomática de Maquiavelo? En 1503 presenció el colapso completo del ejército florentino durante el sitio de Pisa. Florencia había contratado mercenarios franceses para reconquistar esta ciudad rebelde, pero cuando la situación se puso difícil, los mercenarios simplemente se retiraron sin pelear, dejando a Florencia humillada y más débil que antes. Esta experiencia le enseñó a Maquiavelo una lección fundamental que se convertiría en uno de los pilares de su filosofía política. Un príncipe que depende de soldados que no comparten su destino está construyendo su poder sobre arena movediza. Pero ¿por qué los mercenarios eran tan poco confiables? ¿Era simplemente una cuestión de dinero? La respuesta era mucho más profunda y revelaba algo fundamental sobre la naturaleza humana en situaciones de vida o muerte. Los mercenarios peleaban por dinero, no por convicción. Su objetivo principal era sobrevivir para cobrar su pago, no ganar batallas para su empleador temporal. Cuando el riesgo superaba la recompensa, su elección racional era preservar sus vidas para pelear otro día por otro empleador. ¿Te das cuenta de la implicación devastadora de esta observación? Si tu seguridad depende de personas cuya motivación principal es diferente a la tuya, estás fundamentalmente vulnerable. Esto no se aplicaba solo a ejércitos, sino a cualquier organización o relación de poder. Maquiavelo había estudiado obsesivamente la historia militar romana y había identificado exactamente por qué las legiones romanas habían sido superiores a todos los ejércitos de su época. No era solo una cuestión de entrenamiento o equipamiento, aunque esos factores eran importantes. La diferencia clave era que los soldados romanos peleaban por Roma, por sus familias, por su identidad como ciudadanos romanos. ¿Puedes imaginar la diferencia psicológica entre un soldado que pelea porque le pagan y un soldado que pelea porque considera que la derrota significaría la destrucción de todo lo que ama? Esta diferencia en motivación se traducía directamente en efectividad militar. Los soldados ciudadanos resistían más, se sacrificaban más, confiaban más unos en otros. Pero Maquiavelo también había observado cómo esta lección se aplicaba más allá del campo de batalla.
Había visto príncipes que dependían completamente de consejeros mercenarios, personas cuya lealtad se compraba con dinero o favores. Estos príncipes invariablemente terminaban siendo traicionados cuando sus consejeros recibían ofertas mejores o cuando las circunstancias cambiaban. ¿Has notado en tu propia vida cómo las relaciones basadas puramente en intercambio material son menos confiables que las basadas en valores compartidos o afecto genuino? Maquiavelo había observado este patrón a escala nacional y había concluido que era una ley fundamental de las relaciones humanas. La experiencia florentina con los mercenarios franceses había sido particularmente humillante porque había expuesto la debilidad fundamental del sistema político de Florencia. La ciudad dependía completamente de soldados extranjeros para su defensa, lo que significaba que su destino estaba en manos de personas que no tenían ningún compromiso real con su supervivencia. Imagínate lo que debe haber sentido Maquiavelo viendo cómo su ciudad natal era humillada por su propia debilidad militar. Era como ver a tu familia siendo atacada mientras los guardaespaldas que habías contratado para protegerla simplemente se iban porque decidían que no valía la pena el riesgo. Esta experiencia lo llevó a desarrollar lo que se convertiría en una de sus propuestas más revolucionarias, la creación de milicias ciudadanas. Maquiavelo argumentaba que cada estado debería tener un ejército compuesto por sus propios ciudadanos, entrenados regularmente, equipados adecuadamente y comandados por oficiales locales que compartieran su destino. ¿Sabes por qué esta propuesta era tan radical en su época? El sistema político italiano estaba basado precisamente en evitar que los ciudadanos comunes tuvieran entrenamiento militar. Los gobiernos temían que ciudadanos armados y entrenados pudieran rebelarse contra las élites gobernantes. Era un círculo vicioso perfecto. Los gobiernos no confiaban en sus propios ciudadanos lo suficiente para armarlos, pero esta desconfianza los obligaba a depender de mercenarios, lo que los hacía vulnerables a traiciones y derrotas militares. ¿No te parece que este patrón se repite en muchos contextos diferentes? Maquiavelo había estudiado casos específicos donde príncipes habían roto este círculo vicioso con resultados extraordinarios. Su ejemplo favorito era Fernando de Aragón, quien había transformado España de un conjunto de reinos débiles y divididos en la potencia europea dominante mediante la creación de ejércitos nacionales leales y efectivos. ¿Qué había hecho Fernando que otros príncipes no habían hecho? Había entendido que la fortaleza militar real venía de la identificación entre el soldado y la causa por la que peleaba. Había creado un ejército que no solo peleaba por España, sino que se veía a sí mismo como la encarnación de los valores españoles. Pero Maquiavelo también había observado el lado oscuro de esta estrategia. Fernando había usado la guerra constante, especialmente contra los musulmanes en Granada y después en el norte de África, como una forma de mantener unido a su reino y dar a sus súbditos un enemigo común contra el cual dirigir sus energías. ¿Te das cuenta de la sofisticación política de esta estrategia? Fernando había entendido que un pueblo unido en guerra era menos propenso a rebelarse internamente. La amenaza externa se convertía en una herramienta para mantener la cohesión interna. ¿No te suena familiar este patrón en la política moderna? Esta observación llevó a Maquiavelo a desarrollar una de sus teorías más controvertidas, que un príncipe sabio debería, cuando tuviera la oportunidad, fomentar astutamente alguna enemistad externa para que, al suprimirla, su grandeza y poder internos aumentaran. ¿Era esto moralmente correcto? Maquiavelo no se hacía esa pregunta. Su enfoque era puramente práctico, funcionaba y la evidencia histórica sugería que sí funcionaba. Los príncipes que mantenían a sus pueblos enfocados en amenazas externas tendían a tener menos problemas con rebeliones internas. Pero había un riesgo enorme en esta estrategia. ¿Qué pasaba si el enemigo externo resultaba ser más fuerte de lo esperado?
¿Qué pasaba si la guerra diseñada para fortalecer el poder interno terminaba destruyendo el Estado por completo? Maquiavelo había visto ejemplos de ambos resultados. Había visto príncipes que habían usado guerras externas brillantemente para consolidar su poder interno, y había visto otros que habían sido destruidos por aventuras militares que no podían controlar. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos grupos? La preparación militar seria y la evaluación realista de las propias capacidades versus las del enemigo. Los príncipes exitosos no entraban en guerras por impulso o emoción, sino después de cálculos cuidadosos sobre sus probabilidades de éxito. Durante su misión diplomática a Francia en 1510, Maquiavelo había tenido la oportunidad de observar directamente cómo funcionaba un sistema militar exitoso. El ejército francés no era perfecto, pero tenía ventajas estructurales importantes sobre los sistemas italianos basados en mercenarios. ¿Qué había notado específicamente? Los soldados franceses peleaban por Francia, conocían el territorio que defendían, tenían conexiones familiares y comunitarias que los motivaban más allá del simple pago. Cuando el ejército francés se retiraba a sus propios hogares. Cuando avanzaba para proteger a sus propias familias. Esta conexión emocional se traducía en ventajas tácticas específicas. Los soldados franceses resistían más tiempo en situaciones desesperadas, se reagrupaban más efectivamente después de las derrotas, proporcionaban mejor inteligencia sobre el enemigo porque realmente querían ganar. Pero ¿había observado Maquiavelo también las debilidades del sistema francés? Absolutamente. Había notado que el ejército francés era menos flexible que los mercenarios profesionales, menos experimentado en ciertos tipos de guerra y a veces demasiado emocional en su toma de decisiones. Esta observación lo llevó a desarrollar una síntesis sofisticada. El ejército ideal combinaría la lealtad y motivación de los ciudadanos soldados con el profesionalismo y experiencia de los mercenarios. Pero el núcleo siempre debería ser ciudadanos, con mercenarios usados solo como apoyo especializado. ¿Te das cuenta de cómo esta síntesis refleja el pensamiento maquiavélico en general? Nunca soluciones simples, siempre combinaciones complejas que maximizan las ventajas mientras minimizan las desventajas. Esta mentalidad estratégica se aplicaba a todos los aspectos del poder político. Cuando regresó a Florencia después de su misión francesa, Maquiavelo tenía ideas claras sobre cómo debería organizarse la defensa de su ciudad. Pero implementar estas ideas resultaría mucho más difícil que concebirlas. El obstáculo principal no era técnico, sino político. ¿Cómo convences a una élite gobernante de que arme y entrene a los ciudadanos comunes cuando esa misma élite mantiene su poder parcialmente a través del monopolio de la fuerza militar? Era una contradicción fundamental en el corazón del sistema político florentino, y Maquiavelo se encontró en la posición imposible de tratar de resolver esta contradicción desde adentro del sistema que la creaba. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabías exactamente qué necesitaba hacerse, pero las estructuras de poder existentes hacían imposible implementar la solución obvia? Maquiavelo vivió esta frustración profesional durante años antes de su caída política. Después de enormes esfuerzos de persuasión y maniobras políticas complejas, Maquiavelo finalmente logró autorización para crear una milicia florentina experimental en 1506. Era su oportunidad de demostrar prácticamente sus teorías sobre el poder militar. Los resultados iniciales fueron prometedores. Los ciudadanos florentinos respondieron entusiastamente al entrenamiento militar, mostraron disciplina y dedicación superiores a los mercenarios tradicionales y desarrollaron un sentido de orgullo cívico que había estado ausente durante décadas. ¿Puedes imaginar la satisfacción que debe haber sentido Maquiavelo viendo sus teorías funcionar en la práctica?
Era como ver años de observación y análisis finalmente traducirse en resultados tangibles y positivos para su ciudad natal. Pero la verdadera prueba llegó en 1509, cuando la milicia florentina fue utilizada en la reconquista final de Pisa. Después de décadas de humillaciones militares, Florencia finalmente logró recapturar esta ciudad rebelde, usando soldados ciudadanos en lugar de mercenarios extranjeros. ¿Era esto una vindicación completa de las teorías maquiavélicas sobre el poder militar? Parcialmente, sí. La milicia había funcionado mejor que los mercenarios tradicionales. Había mostrado más lealtad y determinación y había logrado objetivos militares que habían eludido a ejércitos profesionales más caros. Pero Maquiavelo también había aprendido lecciones importantes sobre las limitaciones de sus propias ideas. La milicia ciudadana era efectiva para ciertos tipos de guerra, especialmente guerra defensiva o campañas cortas cerca de casa, pero seguía teniendo desventajas en campañas prolongadas o en territorios lejanos. ¿Qué conclusiones sacó de esta experiencia práctica? Que sus teorías eran fundamentalmente correctas, pero necesitaban refinamiento. Un Estado fuerte necesitaba múltiples tipos de fuerza militar, ciudadanos soldados como núcleo, mercenarios especializados para tareas específicas y alianzas internacionales para proyectar poder más allá de las fronteras inmediatas. Esta experiencia también le enseñó algo crucial sobre la implementación de ideas políticas. Incluso las mejores teorías necesitan ser adaptadas a las realidades específicas de cada situación. No hay soluciones universales en política, solo principios generales que deben ser aplicados inteligentemente. ¿Sabes qué pasó con la milicia florentina después de la caída política de Maquiavelo en 1512? Los Médici la disolvieron inmediatamente, considerándola una amenaza potencial a su poder recién restaurado. Era exactamente la reacción que Maquiavelo había predicho. Las élites preferían la debilidad militar externa a la amenaza de rebelión interna. Esta disolución demostró tanto la validez de las preocupaciones de Maquiavelo como las limitaciones prácticas de sus soluciones. Había identificado correctamente el problema fundamental del poder militar. Había desarrollado una solución viable, pero no había podido crear las condiciones políticas necesarias para su supervivencia a largo plazo. ¿Te das cuenta de por qué esta experiencia fue tan formativa para el Maquiavelo que escribiría El Príncipe? Había visto sus mejores ideas implementadas exitosamente y luego destruidas por consideraciones políticas que no tenían nada que ver con su efectividad militar. Esta experiencia lo convenció de que las soluciones técnicas sin poder político para implementarlas y mantenerlas eran inútiles. Un buen estratega militar necesitaba también ser un estratega político astuto, capaz de navegar las complejidades del poder interno, además de los desafíos externos. Cuando escribió sobre estos temas en El Príncipe, Maquiavelo no estaba haciendo teoría abstracta. Estaba destilando lecciones aprendidas a través de fracasos personales dolorosos y éxitos efímeros. Cada página sobre poder militar estaba respaldada por experiencias específicas que había vivido directamente. ¿Por qué las secciones militares de El Príncipe son tan específicas y prácticas? Porque Maquiavelo había hecho más que estudiar historia militar desde libros. Había organizado ejércitos, había negociado con generales, había visto batallas, había experimentado tanto la euforia de la victoria militar como la amargura de la derrota política. Esta combinación de experiencia práctica y reflexión teórica es lo que hace que los consejos militares de Maquiavelo sigan siendo relevantes después de 500 años. No estaba escribiendo para impresionar a académicos, sino para ayudar a futuros líderes a evitar los errores que él había visto y vivido. Ahora, déjame preguntarte algo personal. ¿Desde qué país me estás viendo? ¿Y qué hora es allí ahora mismo?
Me fascina saber que estas ideas que nacieron en la Italia del siglo XVI están llegando a personas de toda Latinoamérica en 2025. Déjamelo en los comentarios porque realmente quiero conocer a mi comunidad. Y si este contenido te está pareciendo valioso, compártelo con al menos una persona que conozcas. Porque estas lecciones sobre el poder no son solo historia antigua, son herramientas para entender el mundo moderno. Tu jefe, tu gobierno, los líderes que admiras y los que criticas, todos están aplicando principios que Maquiavelo identificó hace 5 siglos. Pero ahora vamos a entrar en territorio aún más explosivo. Vamos a explorar la máxima más famosa y malentendida de toda la filosofía política. El fin justifica los medios. ¿Estás preparado para descubrir lo que Maquiavelo realmente dijo versus lo que la gente piensa que dijo? ¿Sabías que Maquiavelo nunca escribió exactamente esas palabras en El Príncipe? Es verdad. La frase «el fin justifica los medios» es una paráfrasis posterior de sus ideas, no una cita textual. Pero el concepto está presente en cada página del libro y es probablemente la contribución más revolucionaria y controvertida del pensamiento maquiavélico. ¿Qué es lo que Maquiavelo realmente argumentaba? Algo mucho más sofisticado y perturbador que una simple justificación de la inmoralidad. Argumentaba que los líderes políticos enfrentan situaciones donde todos los cursos de acción disponibles tienen costos morales, y en esas situaciones deben elegir el curso de acción que produzca el mejor resultado general, incluso si requiere medios moralmente cuestionables. Esta no era una idea que Maquiavelo había desarrollado en la comodidad de una biblioteca académica. Era el resultado directo de haber visto a líderes buenos tomar decisiones moralmente puras que resultaron en catástrofes para sus pueblos, y haber visto a líderes malos usar métodos despreciables que resultaron en paz y prosperidad. ¿Cuál era el ejemplo más poderoso que Maquiavelo había observado directamente? Cesare Borgia, en Romaña. Cuando Borgia conquistó esta región en 1501, la encontró devastada por décadas de guerra civil. Los señores locales se habían estado matando entre sí constantemente. Los bandidos controlaban los caminos. Los ciudadanos comunes vivían en terror constante. Los métodos que Borgia usó para pacificar Romaña fueron brutales. Asesinó rivales políticos, traicionó a aliados temporales, usó el engaño y la intimidación como herramientas rutinarias. Según cualquier estándar moral convencional, Cesare Borgia era un criminal y un tirano. Pero ¿cuáles fueron los resultados de estos métodos inmorales? En menos de 2 años, Romaña se transformó de una zona de guerra en una región próspera y pacífica. Los caminos se volvieron seguros, el comercio floreció, los ciudadanos pudieron vivir sin miedo constante. Los métodos habían sido despreciables, pero los resultados eran objetivamente buenos para la población general. ¿Cómo debe evaluar un observador objetivo esta situación? ¿Era Borgia un héroe porque había traído paz y prosperidad a una región devastada? ¿O era un villano porque había usado métodos crueles e inmorales? Maquiavelo argumentaba que ambas evaluaciones perdían el punto principal. El punto principal, según Maquiavelo, era que el liderazgo político a menudo requiere elegir entre diferentes tipos de mal, no entre el bien y el mal absolutos. Un líder que se niega a usar métodos moralmente cuestionables puede terminar permitiendo sufrimientos mucho mayores que un líder dispuesto a ensuciarse las manos cuando sea necesario. ¿Te das cuenta de por qué esta perspectiva era tan revolucionaria y perturbadora? Maquiavelo estaba argumentando que la pureza moral en el liderazgo político no solo era imposible, sino que podía ser destructiva. Los líderes que priorizaban mantener sus propias conciencias limpias sobre los resultados reales para sus pueblos eran, en cierto sentido, egoístas e irresponsables.
Esta idea atacaba directamente los fundamentos del pensamiento político cristiano medieval, que enfatizaba que los gobernantes debían ser moralmente ejemplares y que la providencia divina aseguraría buenos resultados para los gobiernos virtuosos. Maquiavelo había visto demasiados gobiernos virtuosos ser destruidos por enemigos menos escrupulosos. Pero ¿significaba esto que Maquiavelo era simplemente un defensor del cinismo político sin límites? No. Una lectura cuidadosa de El Príncipe muestra que Maquiavelo tenía límites claros para cuándo y cómo se podían usar métodos moralmente cuestionables. Primero, los métodos inmorales solo se justificaban cuando servían a un propósito político legítimo y importante. No se podía usar la crueldad por placer personal o por conveniencia menor. Tenía que haber una necesidad real y urgente que no pudiera ser satisfecha por métodos convencionales. Segundo, los métodos inmorales debían ser utilizados de manera calculada y controlada, no impulsiva o emocional. Un príncipe que mataba por ira era un tirano peligroso. Un príncipe que mataba después de cálculo cuidadoso para prevenir una guerra civil podía estar justificado. Tercero, y más importante, los métodos inmorales debían ser seguidos inmediatamente por acciones que beneficiaran a la población general. La crueldad que no producía beneficios posteriores para el pueblo era simplemente sadismo, no estadismo inteligente. ¿Ves la sofisticación de esta posición ética? Maquiavelo no estaba argumentando que todo vale en política. Estaba argumentando que los estándares morales apropiados para la vida privada individual no siempre se aplican directamente a las responsabilidades del liderazgo político. Para ilustrar esta distinción, Maquiavelo usaba el ejemplo de un médico que debe amputar una pierna para salvar la vida de un paciente. ¿Es inmoral que el médico cause dolor y daño físico deliberadamente? En la vida normal, sí. En el contexto médico, donde el daño menor previene un daño mayor, no solo es moral, sino obligatorio. ¿Era perfecta esta analogía? Probablemente no. Las decisiones médicas generalmente afectan solo al paciente individual, mientras que las decisiones políticas afectan a miles o millones de personas. Pero la analogía ilustraba el punto principal. El contexto puede cambiar la evaluación moral de una acción. Esta perspectiva contextual sobre la moralidad política era lo que más horrorizaba a los críticos de Maquiavelo. Parecía abrir la puerta a justificar cualquier atrocidad en nombre de la razón de Estado. Y no tenían razón en preocuparse. La historia posterior mostró muchos casos donde líderes usaron argumentos maquiavélicos para justificar opresiones terribles. ¿Pero era Maquiavelo responsable por estos abusos posteriores de sus ideas? Esta pregunta ha atormentado a los estudiosos durante siglos. Por un lado, Maquiavelo había escrito con suficiente ambigüedad como para permitir interpretaciones extremas. Por otro lado, una lectura cuidadosa de sus trabajos muestra límites y precauciones que muchos dictadores posteriores ignoraron convenientemente. El problema fundamental era que Maquiavelo había identificado dilemas éticos reales en el liderazgo político, pero había proporcionado herramientas analíticas que podían ser abusadas por líderes sin escrúpulos reales. Era como haber inventado un bisturí que podía salvar vidas en manos de cirujanos competentes, pero también podía ser usado como arma por criminales. Había una manera de preservar los insights valiosos del análisis maquiavélico mientras se prevenían los abusos. Esta pregunta definió gran parte del desarrollo posterior de la teoría política occidental. Pensadores como Hobbes, Locke y Montesquieu estaban todos respondiendo, directa o indirectamente, a los desafíos planteados por Maquiavelo.
Pero regresemos al contexto específico en el que Maquiavelo desarrolló estas ideas. No estaba escribiendo teoría política abstracta, sino tratando de resolver problemas prácticos específicos que había observado en la política italiana de su época. ¿Cuál era el problema práctico más urgente que Maquiavelo había identificado? La fragmentación política de Italia. Mientras Francia, España y el Sacro Imperio Romano se estaban consolidando en estados nacionales poderosos, Italia permanecía dividida en docenas de ciudades-estado pequeñas que se peleaban constantemente entre sí. Esta fragmentación hacía a Italia vulnerable a invasiones extranjeras e interferencia externa constante. Desde 1494, ejércitos franceses, españoles y alemanes habían estado usando territorio italiano como campo de batalla para sus conflictos más amplios, devastando la península en el proceso. ¿Qué se necesitaba para resolver este problema? Según Maquiavelo, un líder lo suficientemente fuerte y astuto para unificar Italia bajo un solo gobierno, similar a lo que Fernando e Isabel habían hecho con España o lo que Luis XI había hecho con Francia. Pero ¿qué tipo de métodos serían necesarios para lograr tal unificación? Métodos que cualquier moralista convencional condenaría. Conquista militar, traición de aliados, eliminación de rivales, manipulación de diferencias religiosas y culturales. En resumen, exactamente los métodos que Maquiavelo había visto usar exitosamente a líderes como Fernando de Aragón y Cesare Borgia. Esta era la lógica práctica detrás de la máxima: el fin justifica los medios. Maquiavelo argumentaba que unificar Italia justificaría el uso de métodos moralmente cuestionables, porque los beneficios, paz, prosperidad, independencia de la interferencia extranjera, superarían ampliamente los costos morales. ¿Era esta una justificación convincente? Dependía completamente de si uno creía que la unificación italiana era realmente posible y si los beneficios prometidos realmente se materializarían. Maquiavelo estaba haciendo una apuesta sobre el futuro que no se podía probar hasta después de que se implementaran las políticas. Esta incertidumbre fundamental sobre los resultados es lo que hace que los dilemas maquiavélicos sean tan difíciles de resolver. Un líder debe tomar decisiones moralmente costosas, basándose en predicciones sobre beneficios futuros que pueden o no materializarse. ¿Cómo se hace tal cálculo de manera responsable? Maquiavelo no tenía respuestas fáciles para esta pregunta, pero sí tenía sugerencias prácticas. Un príncipe sabio debería basar sus predicciones en análisis histórico cuidadoso, debería buscar consejo de múltiples fuentes y debería tener planes de contingencia para diferentes escenarios posibles. Pero al final, ¿no tenía que tomar la decisión un individuo usando su mejor juicio bajo condiciones de incertidumbre? Sí, y Maquiavelo argumentaba que esta era precisamente la carga especial del liderazgo político. Los líderes no tenían el lujo de evitar decisiones difíciles o de esperar certeza completa antes de actuar. Esta perspectiva sobre la responsabilidad del liderazgo era tan revolucionaria como su perspectiva sobre la moralidad política. Maquiavelo estaba argumentando que los líderes políticos tenían obligaciones éticas diferentes de los ciudadanos privados, precisamente porque tenían responsabilidades diferentes. ¿Te das cuenta de cómo esta idea desafía nuestras intuiciones democráticas modernas? Tendemos a pensar que los líderes electos deberían ser moralmente superiores al ciudadano promedio, no diferentes en sus obligaciones morales. Maquiavelo argumentaba exactamente lo opuesto. Según la lógica maquiavélica, un líder político que mantenía los mismos estándares morales que un ciudadano privado estaba abdicando de sus responsabilidades especiales. Era como un cirujano que se negara a cortar carne humana porque era moralmente cuestionable. Pero ¿dónde terminaba esta lógica? ¿Había algún límite a lo que un líder podía justificar en nombre de sus responsabilidades especiales? Maquiavelo sugería límites,
pero no los definía claramente, creando la ambigüedad que permitiría abusos posteriores de sus ideas. El límite más claro que Maquiavelo establecía era que las acciones inmorales tenían que servir realmente al bien común, no al interés personal del líder. Un príncipe que usaba métodos crueles para enriquecerse era simplemente un tirano. Un príncipe que usaba los mismos métodos para proteger a su pueblo podía estar justificado. Pero ¿quién determinaría si una acción realmente servía al bien común versus al interés personal? En la práctica, generalmente sería el mismo líder haciendo esta determinación, creando un conflicto de intereses obvio. Maquiavelo era consciente de este problema, pero no tenía soluciones institucionales claras. Sugería que la historia y la reputación proporcionarían evaluaciones más objetivas con el tiempo, pero esto ofrecía poca protección a las víctimas contemporáneas de líderes que abusaran de la lógica maquiavélica. Esta fue una de las debilidades más importantes del análisis político de Maquiavelo y explica por qué sus ideas fueron tan susceptibles a abuso por dictadores posteriores. Había identificado dilemas éticos reales, pero no había desarrollado salvaguardas institucionales adecuadas contra su mal uso. Si has llegado hasta aquí, hermano, es porque realmente quieres entender cómo funciona el poder en el mundo real. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos a estas realidades incómodas pero fundamentales. Porque el poder existe, se ejerce todos los días y es mejor entenderlo que ignorarlo. Y mantente atento porque en la siguiente parte vamos a explorar la dualidad más fascinante del liderazgo según Maquiavelo, la necesidad de ser león y zorro al mismo tiempo. ¿Estás listo para descubrir cómo los grandes líderes combinan la fuerza bruta con la astucia sutil? Ahora llegamos a una de las metáforas más poderosas y duraderas en toda la teoría política, la necesidad del príncipe de ser león y zorro simultáneamente. Si estás viendo desde tu celular, dale doble tap para hypar este video, porque lo que vamos a descubrir aquí explica exactamente cómo operan los líderes más exitosos del mundo, desde los CEOs más astutos hasta los políticos más efectivos. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos líderes parecen cambiar completamente su personalidad según la situación? ¿Cómo pueden ser increíblemente duros y decisivos en un momento, pero sutiles y diplomáticos al siguiente? ¿Pensaste que era hipocresía o inconsistencia? Maquiavelo te va a mostrar que es exactamente lo opuesto. Es la marca de un liderazgo verdaderamente sofisticado. Cuando Maquiavelo escribió que un príncipe debe saber ser bestia y hombre, no estaba haciendo una metáfora poética. Estaba destilando años de observación directa de cómo los líderes más efectivos de su época manejaban diferentes tipos de desafíos. Había visto que los líderes que solo sabían usar un enfoque, sin importar cuán buenos fueran en ese enfoque, eventualmente fallaban cuando enfrentaban situaciones que requerían un método diferente. ¿Pero por qué específicamente el león y el zorro? Maquiavelo había estudiado obsesivamente tanto la historia clásica como la política contemporánea y había identificado dos tipos fundamentalmente diferentes de amenazas que todo líder enfrenta: las amenazas que requieren fuerza directa y las amenazas que requieren astucia e inteligencia. El león representa la fuerza, la autoridad directa, la capacidad de intimidar y dominar a través del poder puro. ¿Cuándo necesita un líder ser león? Cuando enfrenta desafíos abiertos a su autoridad, cuando debe establecer límites claros, cuando la indecisión o la debilidad aparente invitaría a más ataques. Maquiavelo había visto esto en acción durante sus observaciones de Cesare Borgia. Cuando los señores de Romaña se rebelaron abiertamente contra el gobierno de Borgia, él no trató de negociar o buscar compromisos. Rugió como león, movilizó sus ejércitos, aplastó la rebelión con fuerza abrumadora y ejecutó públicamente a los líderes rebeldes como advertencia para otros. Era esta crueldad
crueldad innecesaria? Desde una perspectiva moral convencional, sí. Pero desde una perspectiva de efectividad política, Maquiavelo argumentaba que era genial. Borgia había enviado un mensaje claro: la rebelión abierta sería aplastada sin misericordia. Este mensaje disuadió futuras rebeliones y eventualmente salvó más vidas de las que había costado. Pero ¿qué pasaba cuando las amenazas no eran directas y abiertas, sino sutiles e indirectas? Aquí era donde el príncipe necesitaba ser zorro. El zorro representa la astucia, la capacidad de detectar trampas, la habilidad de usar el engaño y la manipulación para lograr objetivos que la fuerza pura no puede alcanzar. Maquiavelo había observado que muchos líderes fuertes eran destruidos no por enemigos más poderosos, sino por enemigos más astutos. Los leones pueden dominar en confrontaciones directas, pero son vulnerables a las trampas, los engaños y las conspiraciones sutiles. ¿Cuál era el ejemplo más dramático que Maquiavelo había presenciado? La caída del mismo Cesare Borgia después de la muerte de su padre, el Papa Alejandro VI, en 1503. Borgia había sido un león magnífico mientras tuvo el respaldo del poder papal, pero cuando quedó aislado políticamente, no fue lo suficientemente zorro para navegar las complejas maniobras que siguieron. ¿Qué había hecho mal Borgia en esa situación crítica? Había confiado demasiado en su reputación de fuerza y no había prestado suficiente atención a las maquinaciones sutiles de sus enemigos. Cuando Giuliano della Rovere se convirtió en Papa Julio II, Borgia asumió que podría intimidar o negociar con el nuevo Papa, como había hecho con su padre. Pero Julio II era él mismo un maestro de la dualidad león-zorro. Como zorro, había engañado a Borgia, haciéndole creer que sería tratado con respeto bajo el nuevo pontificado. Como león, había aplastado despiadadamente a Borgia una vez que tuvo el poder para hacerlo de manera segura. ¿Te das cuenta de la sofisticación de esta maniobra? Julio II había usado exactamente la estrategia que Maquiavelo recomendaría. Zorro para neutralizar la amenaza de Borgia a través del engaño. León para eliminarlo definitivamente una vez que estuvo en posición de vulnerabilidad. Esta experiencia enseñó a Maquiavelo una lección fundamental que se convertiría en central para El Príncipe. No basta ser bueno en solo un estilo de liderazgo. Los líderes más exitosos pueden cambiar fluidamente entre diferentes enfoques según lo que requiera la situación específica. Pero ¿cómo sabe un líder cuándo ser león y cuándo ser zorro? Maquiavelo había identificado patrones específicos basados en sus observaciones de líderes exitosos y fallidos. La clave estaba en leer correctamente la naturaleza de la amenaza o desafío que se enfrentaba. Cuando las amenazas son abiertas, directas y basadas en fuerza, el líder debe responder como león. Intentar ser zorro en estas situaciones es visto como debilidad e invita a ataques adicionales. Maquiavelo había visto príncipes destruidos porque trataron de negociar cuando deberían haber luchado. Pero cuando las amenazas son indirectas, complejas o basadas en engaño, el líder debe responder como zorro. Intentar ser león en estas situaciones es ineficaz y a menudo contraproducente. La fuerza bruta no puede resolver problemas que requieren sutileza e inteligencia. Durante su carrera diplomática, Maquiavelo había tenido oportunidades únicas de observar maestros de ambos estilos. Luis XII de Francia era principalmente león, fuerte, directo, honorable en sus tratos, pero vulnerable a manipulaciones sutiles. El emperador Maximiliano era un zorro competente, astuto, calculador, pero a veces demasiado indecisivo cuando se necesitaba acción fuerte. Pero ¿quién había impresionado más a Maquiavelo? Los líderes raros que podían ser ambos según la situación. Fernando de Aragón era su ejemplo favorito de esta dualidad perfecta. Como león, Fernando había conquistado Granada y establecido España como una potencia militar europea. Como zorro, había maniobrado diplomáticamente para aislar a Francia y construir alianzas que maximizaran el poder español.
¿Qué hacía que Fernando fuera tan efectivo en ambos roles? Maquiavelo había identificado varias características clave. Primero, Fernando nunca permitía que sus emociones personales dictaran qué enfoque usar. Sus decisiones de ser león o zorro estaban basadas en cálculos estratégicos, no en temperamento personal. Segundo, Fernando era un actor político consumado. Podía proyectar fuerza cuando necesitaba intimidar y proyectar debilidad cuando necesitaba que sus enemigos se sintieran seguros. Esta capacidad de controlar las percepciones era fundamental para la efectividad tanto del león como del zorro. Tercero, y más importante, Fernando mantenía múltiples opciones abiertas simultáneamente. Nunca se comprometía completamente con un solo enfoque hasta que estaba absolutamente seguro de que era el correcto para la situación específica. ¿Te das cuenta de cómo esto se aplica a situaciones de liderazgo modernas? Un CEO efectivo debe saber cuándo ser león con empleados que están socavando la empresa y cuándo ser zorro con competidores que están tratando de copiarlo. Un político exitoso debe saber cuándo confrontar directamente a sus oponentes y cuándo maniobrar indirectamente alrededor de ellos. Pero Maquiavelo también había observado los riesgos de cada enfoque cuando se usaba incorrectamente o exclusivamente. Los líderes que solo sabían ser leones tendían a crear enemigos innecesarios y a escalar conflictos que podrían haberse resuelto más eficientemente con sutileza. ¿Cuál era el problema más común que Maquiavelo había observado con los líderes tipo león? Tendían a ver toda situación como una prueba de fuerza, incluso cuando el problema real requería fineza diplomática. Esto los llevaba a soluciones costosas e ineficientes para problemas que podrían haberse resuelto con menos drama. Por otro lado, los líderes que solo sabían ser zorros tendían a ser percibidos como débiles e indecisos, invitando ataques de enemigos que interpretaban la sutileza como vulnerabilidad. ¿Cuál era el error más fatal que cometían los líderes tipo zorro? Sobrepensaban situaciones que requerían acción decisiva inmediata. Mientras estaban elaborando estrategias complejas, sus enemigos más directos los atacaban con fuerza abrumadora. Maquiavelo había visto este patrón repetirse constantemente en la política italiana. Los diplomáticos sofisticados de Venecia eran superados por la acción militar directa francesa. Los estrategas astutos de Florencia eran aplastados por la determinación brutal de sus enemigos más simples pero más decididos. Pero ¿cómo podía un líder desarrollar competencia en ambos estilos? Maquiavelo sugería que requería tanto estudio teórico como experiencia práctica. Un príncipe debería estudiar ejemplos históricos de líderes exitosos, pero también debería buscar oportunidades de practicar ambos enfoques en situaciones de bajo riesgo. Durante sus años como funcionario florentino, Maquiavelo había observado que los diplomáticos más efectivos eran aquellos que habían tenido experiencia tanto en negociaciones delicadas como en situaciones de confrontación directa. La experiencia variada creaba líderes más adaptables y efectivos, pero ¿había identificado Maquiavelo algún patrón en cuanto a cuándo usar cada enfoque? Sí, había desarrollado lo que podríamos llamar una teoría situacional del liderazgo, basada en sus observaciones empíricas. Cuando enfrentaba a oponentes más fuertes, un príncipe generalmente debería ser zorro, evitar confrontaciones directas, usar astucia para dividir a sus enemigos, crear alianzas para equilibrar el poder. Maquiavelo había visto cómo pequeños estados italianos habían sobrevivido décadas de invasiones extranjeras usando exactamente estas tácticas. Pero cuando enfrentaba oponentes más débiles, un príncipe generalmente debería ser león, mostrar fuerza decisiva para establecer dominancia y disuadir futuros desafíos. La misericordia mal aplicada con enemigos débiles era a menudo interpretada como debilidad que invitaba a ataques adicionales. Y cuando enfrentaba oponentes de fuerza similar, esta era la situación más compleja y requería la dualidad más sofisticada. El príncipe necesitaba ser zorro para buscar ventajas antes del conflicto y león durante el conflicto mismo.
Estas no eran reglas absolutas, sino pautas basadas en patrones que Maquiavelo había observado repetidamente. La clave estaba en leer correctamente la situación específica y adaptar el enfoque según los detalles únicos de cada caso. Te das cuenta de cuánto más sofisticado es esto que simplemente decir «sé fuerte» o «sé astuto». Maquiavelo estaba desarrollando lo que esencialmente era una teoría de contingencia del liderazgo, donde la efectividad dependía de hacer coincidir el estilo con la situación. Esta sofisticación también explica por qué El Príncipe ha permanecido relevante durante 5 siglos, mientras otros manuales de liderazgo han quedado obsoletos. Maquiavelo no estaba prescribiendo soluciones simples, sino desarrollando marcos analíticos que podían aplicarse a situaciones muy diferentes. Pero la metáfora del león y el zorro también revela algo profundo sobre la visión maquiavélica de la naturaleza humana. ¿Por qué necesita un líder ser como animales en lugar de simplemente ser un humano ideal? Maquiavelo había concluido que la política a menudo requiere comportamientos que van más allá de las normas sociales ordinarias. En situaciones políticas extremas, las virtudes humanas convencionales como la honestidad constante o la misericordia automática pueden ser ineficaces o contraproducentes. Pero esto significaba que Maquiavelo veía a los líderes políticos como esencialmente inhumanos. No exactamente. Argumentaba que los líderes necesitaban acceso a un rango más amplio de comportamientos que los ciudadanos ordinarios, pero también necesitaban el juicio humano para saber cuándo usar cada tipo de comportamiento. Esta era una distinción sutil, pero importante. Maquiavelo no estaba argumentando que los líderes deberían abandonar la moralidad humana, sino que necesitaban una moralidad más compleja y contextual que tuviera en cuenta las responsabilidades especiales del liderazgo político. ¿Cuál era el equilibrio ideal según Maquiavelo? Un líder debería ser humano la mayor parte del tiempo, pero estar dispuesto y ser capaz de ser bestia cuando las circunstancias lo requirieran absolutamente. La clave estaba en saber cuándo hacer la transición y cómo hacerla de manera efectiva. Este equilibrio requería lo que Maquiavelo llamaba virtud. No virtud moral en el sentido convencional, sino una combinación de competencia técnica, flexibilidad estratégica y fuerza de carácter que permitía a un líder hacer lo necesario para proteger y servir a su pueblo. Pero ¿cómo podía un líder desarrollar esta virtud maquiavélica? A través de estudio constante, experiencia variada y autorreflexión honesta. Un príncipe necesitaba entender sus propias fortalezas y debilidades, las dinámicas del poder en su contexto específico y los precedentes históricos relevantes. Maquiavelo había notado que los líderes más efectivos eran estudiantes perpetuos, tanto de la historia como de la política contemporánea. Leían constantemente, buscaban consejo de múltiples fuentes y analizaban cuidadosamente tanto sus éxitos como sus fracasos. Pero ¿qué pasaba cuando un líder se enfrentaba a la decisión más difícil de todas? ¿Cuándo ser amado versus cuándo ser temido? Esta era la pregunta que había atormentado a los poderosos durante milenios, y Maquiavelo tenía una respuesta que escandalizó a sus contemporáneos. Ahora me gustaría saber algo de ti, hermano. ¿Desde qué país me estás viendo y a qué hora estás aquí conmigo? Me fascina pensar que estas ideas que nacieron en la Italia renacentista están llegando a alguien en Argentina a medianoche, o a alguien en México durante su almuerzo, o a alguien en Colombia mientras va al trabajo. Déjamelo en los comentarios, porque me encanta conocer a esta comunidad increíble que estamos construyendo. ¿Es mejor ser amado o temido? Durante 500 años, esta pregunta ha quitado el sueño a reyes, presidentes, CEOs y cualquier persona en posición de liderazgo. La respuesta de Maquiavelo no solo era radical para su época, sino que sigue siendo controvertida hoy en día. Maquiavelo había observado que la mayoría de los líderes de su época operaban bajo la asunción de que lo ideal era ser tanto amado como temido simultáneamente. Pero ¿qué había notado a través de sus años de experiencia diplomática?
que esta combinación ideal era extremadamente rara y difícil de mantener en la práctica. ¿Por qué era tan difícil ser amado y temido al mismo tiempo? Porque las acciones que generan amor tienden a ser diferentes de las acciones que generan temor. Para ser amado, un líder debe ser generoso, perdonador, accesible. Para ser temido, debe ser firme, decidido, dispuesto a castigar. Estas cualidades a menudo se contradicen entre sí. Maquiavelo había visto líderes fracasar precisamente porque trataron de mantener ambas cualidades simultáneamente y terminaron siendo percibidos como inconsistentes o impredecibles. Sus súbditos nunca sabían qué versión del líder encontrarían en cualquier momento dado. Entonces, ¿cuál era la solución maquiavélica a este dilema? Si un príncipe tenía que elegir entre ser amado o temido, era más seguro ser temido. Pero, y esto es crucial, debía ser temido sin ser odiado. Esta distinción sutil marca la diferencia entre el liderazgo efectivo y la tiranía destructiva. ¿Cuál era la diferencia práctica entre temor y odio, según la observación de Maquiavelo? El temor está basado en el respeto a las consecuencias. Las personas que temen a un líder reconocen su poder y competencia y modifican su comportamiento para evitar el castigo, pero conservan cierto respeto por el líder. El odio, por otro lado, está basado en el resentimiento personal. Las personas que odian a un líder no solo quieren evitar el castigo, sino que activamente buscan oportunidades de dañar o derrocar al líder. El odio genera resistencia activa, no solo obediencia pasiva. ¿Cómo había llegado Maquiavelo a esta distinción? A través de casos específicos que había observado durante su carrera. Había visto líderes temidos pero respetados mantener el poder durante décadas, y había visto líderes odiados ser derrocados por sus propios subordinados en cuanto surgía la oportunidad. Su ejemplo favorito del equilibrio correcto era, una vez más, Cesare Borgia durante su gobierno de Romaña. Borgia era definitivamente temido. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente, pero era odiado, no por la población general, porque sus políticas habían traído paz y prosperidad a una región que había estado devastada por la guerra civil. ¿Cómo había logrado Borgia ser temido sin ser odiado? Usando la violencia de manera estratégica y limitada, no caprichosa o excesiva. Cuando castigaba, lo hacía por razones que la gente podía entender y justificar. Cuando mostraba misericordia, lo hacía de manera que pareciera generosidad genuina, no debilidad. Pero ¿por qué argumentaba Maquiavelo que el temor era más confiable que el amor como base del poder político? Porque el amor es una emoción volátil e incontrolable, mientras que el temor es más estable y predecible. Las personas que aman a un líder pueden dejar de amarlo por razones que están completamente fuera del control del líder. Cambios económicos, presión de grupos de oposición, simplemente el aburrimiento que viene con la familiaridad. El amor político es notoriamente caprichoso e inconstante. Pero las personas que temen a un líder competente seguirán temiéndolo mientras él mantenga la capacidad de recompensar leales y castigar desleales. El temor basado en el respeto a la competencia es más duradero que el amor basado en la emoción. Maquiavelo había observado este patrón repetidamente en la política italiana. Había visto líderes populares ser derrocados por multitudes que los habían adorado solo meses antes. Pero había visto líderes respetados y temidos mantener el poder incluso durante crisis económicas y militares significativas. ¿Cuál era el ejemplo más dramático que Maquiavelo recordaba? La caída de Girolamo Savonarola en Florencia. Savonarola había sido inmensamente amado por el pueblo florentino, visto como un profeta y reformador moral.
Pero cuando el Papa lo excomulgó y las circunstancias políticas cambiaron, ¿qué pasó con todo ese amor? El mismo pueblo que había adorado a Savonarola lo entregó a sus enemigos para ser ejecutado. Su popularidad previa no le proporcionó ninguna protección cuando las circunstancias políticas se volvieron en su contra. El amor popular había resultado ser completamente inútil como base de poder político duradero. ¿Qué lección sacó Maquiavelo de este caso? Que el amor político es fundamentalmente egoísta. Las personas aman a los líderes que les dan lo que quieren en el momento. Cuando las circunstancias cambian y el líder ya no puede satisfacer sus deseos, el amor desaparece rápidamente. El temor, por otro lado, está basado en una evaluación más realista de la relación de poder. Las personas que temen a un líder reconocen que él tiene la capacidad de afectar sus vidas negativamente si no cooperan. Esta evaluación es más estable porque está basada en realidades de poder, no en emociones cambiantes. Pero esto significaba que Maquiavelo recomendaba a los líderes que fueran deliberadamente crueles o intimidantes. No exactamente. Lo que recomendaba era que los líderes fueran respetados por su competencia y decisión, y que mantuvieran la capacidad creíble de castigar la deslealtad. La clave estaba en la palabra creíble. Un líder no necesitaba usar el castigo constantemente, pero sí necesitaba que todos supieran que estaba dispuesto y era capaz de usarlo cuando fuera necesario. La reputación de firmeza era a menudo más efectiva que la firmeza actual. ¿Cómo construía un líder esta reputación de manera efectiva? A través de ejemplos ocasionales, pero memorables. Cuando surgía una situación que requería firmeza, el líder debía responder de manera decisiva y apropiada. Estas acciones ocasionales establecían precedentes que influenciaban el comportamiento futuro. Maquiavelo había observado que los líderes más efectivos usaban lo que podríamos llamar firmeza estratégica, muy selectiva en cuándo mostrar fuerza, pero absolutamente implacable cuando decidían hacerlo. ¿Pero qué pasaba con la idea del amor como base del liderazgo? ¿La descartaba Maquiavelo completamente? No, pero la veía como secundaria y menos confiable. Un líder que era competente y respetado podía ganar amor como un beneficio adicional, pero no debería depender del amor como su base principal de poder. El amor popular podía ser útil en tiempos buenos, cuando el líder podía permitirse ser generoso y accesible. Pero durante crisis, exactamente cuando el liderazgo es más importante, el amor tiende a evaporarse, mientras que el respeto basado en competencia tiende a intensificarse. Esta perspectiva sobre el amor versus el temor reveló algo más profundo sobre la filosofía política de Maquiavelo, su profundo pesimismo sobre la naturaleza humana en contextos políticos. ¿Por qué era Maquiavelo tan pesimista sobre la confiabilidad del amor popular? Porque había observado que las personas, especialmente en grandes grupos, tienden a ser egoístas, volátiles y guiadas más por pasiones inmediatas que por consideraciones racionales a largo plazo. Esta no era misantropía personal, sino una conclusión empírica basada en décadas de observación política directa. Maquiavelo había visto cómo multitudes podían cambiar de opinión dramáticamente en cuestión de horas, cómo pueblos enteros podían traicionar líderes que habían servido fielmente durante años. Pero ¿significaba esto que Maquiavelo veía a las masas como inherentemente malas o estúpidas? No necesariamente. Veía su comportamiento como predeciblemente irracional e inconsistente, pero no necesariamente malicioso. El problema, según Maquiavelo, era que las personas en grandes grupos tienden a ser influenciadas por emociones y rumores más que por análisis cuidadoso de los hechos. Esta tendencia hacía que el amor popular fuera inherentemente inestable como base para el poder político. ¿Un líder sabio debería ignorar la opinión popular completamente? No,
pero debería entender sus limitaciones y no basar decisiones importantes en la popularidad momentánea. Esta perspectiva llevó a Maquiavelo a desarrollar lo que podríamos llamar una teoría de liderazgo contracíclico. Un buen líder a menudo debe tomar decisiones impopulares a corto plazo que beneficiarán a su pueblo a largo plazo. ¿Cuáles eran algunos ejemplos que Maquiavelo había observado? Líderes que habían impuesto austeridad fiscal durante tiempos buenos para prepararse para crisis futuras, o líderes que habían fortalecido las defensas militares cuando sus pueblos preferían gastar en consumo inmediato. Estas decisiones típicamente hacían que los líderes fueran menos amados temporalmente, pero los hacían más respetados a largo plazo, cuando se hacían evidentes los beneficios de su previsión. ¿Era esta una responsabilidad especial del liderazgo político? Maquiavelo argumentaba que sí. Los líderes tenían acceso a información y perspectivas que los ciudadanos ordinarios no tenían, y tenían la responsabilidad de usar esa ventaja informativa para el beneficio a largo plazo de su pueblo. Pero ¿cómo podía un líder mantener legitimidad política mientras tomaba decisiones impopulares? A través de la comunicación efectiva y resultados demostrables a lo largo del tiempo. Maquiavelo había observado que los líderes más exitosos eran excelentes comunicadores que podían explicar las razones detrás de sus decisiones difíciles de manera que la gente pudiera entender y eventualmente apreciar. Pero al final, ¿qué importaba más que la comunicación? Eran los resultados. Un líder que tomaba decisiones impopulares, pero efectivas, eventualmente ganaría respeto, mientras que un líder que tomaba decisiones populares, pero inefectivas, eventualmente perdería credibilidad. Esta dinámica a largo plazo era por qué Maquiavelo argumentaba que el respeto era más valioso que el amor popular como base del poder político. El respeto se construía a través de la competencia demostrada a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se relacionaba todo esto con el equilibrio entre la virtud y la fortuna? Esta era tal vez la contribución más profunda y duradera del pensamiento maquiavélico. La idea de que el liderazgo efectivo requiere navegar constantemente entre lo que puede controlarse y lo que no puede controlarse. Si este contenido te está ayudando a entender cómo funciona realmente el poder en el mundo, compártelo con al menos una persona que conozcas, porque estas no son solo lecciones históricas, hermano. Son herramientas para entender tu jefe, tu gobierno, los líderes que admiras y los que criticas. Todo lo que vemos en la política moderna tiene sus raíces en estas ideas que un italiano exiliado desarrolló hace 500 años. La tensión entre virtud y fortuna era el corazón filosófico de El Príncipe. Virtud representaba todo lo que un líder podía controlar: su competencia, su preparación, sus decisiones, su carácter. Fortuna representaba todo lo que estaba fuera de su control: eventos externos, accidentes, las acciones impredecibles de otros actores. ¿Por qué era esta distinción tan importante para Maquiavelo? Porque había visto demasiados líderes competentes ser destruidos por eventos fuera de su control, y demasiados líderes incompetentes tener éxito debido a circunstancias afortunadas. Esta observación lo llevó a desarrollar una filosofía del liderazgo que era al mismo tiempo realista sobre los límites del control humano y optimista sobre la capacidad de los líderes preparados para influir en su destino. ¿Cuál era el equilibrio correcto según Maquiavelo? Un líder sabio debería maximizar su virtud, volverse tan competente, preparado y adaptable como fuera posible, mientras reconocía humildemente que la fortuna siempre jugaría un papel significativo en los resultados. La metáfora más famosa que Maquiavelo usó para explicar esta relación era la de la fortuna como un río. Cuando un río está en calma, es fácil navegarlo o cruzarlo. Pero cuando se convierte en una inundación destructiva, puede arrastrar todo a su paso. ¿Significaba esto que las personas eran impotentes contra las inundaciones de la fortuna? No, argumentaba Maquiavelo.
Las personas sabias construyen diques y canales durante los tiempos tranquilos para controlar y dirigir las aguas cuando llegan las inundaciones. Esta metáfora capturaba perfectamente la esencia de la estrategia política maquiavélica: preparación constante durante tiempos buenos para estar listo para los tiempos malos que inevitablemente vendrían. ¿Cuáles eran algunos ejemplos prácticos de esta preparación? Un príncipe sabio construiría alianzas durante tiempos de paz, fortalecería sus finanzas durante tiempos de prosperidad y mantendría su ejército entrenado durante tiempos de tranquilidad. Todas estas actividades podrían parecer innecesarias o incluso dañinas en el corto plazo. ¿Por qué gastar dinero en defensa cuando no hay amenazas aparentes? ¿Por qué mantener alianzas costosas cuando no las necesitas inmediatamente? Pero cuando llegara la crisis, estas preparaciones marcarían la diferencia entre la supervivencia y la destrucción. Maquiavelo había visto este patrón repetirse constantemente. Los estados que se preparaban durante tiempos buenos sobrevivían las crisis. Los estados que se volvían complacientes durante tiempos buenos eran destruidos por las primeras crisis serias. Pero había también un elemento más personal en la relación entre virtud y fortuna. Maquiavelo argumentaba que la fortuna tendía a favorecer a los líderes audaces y decisivos sobre los cautelosos e indecisos. Su metáfora más controvertida era la de la fortuna, como una mujer que debe ser golpeada y maltratada para ser controlada. Esta imagen ha sido criticada justamente por su misoginia, pero la idea subyacente sobre la audacia versus la pasividad sigue siendo relevante. ¿Qué quería decir realmente Maquiavelo con esta metáfora problemática? Que los líderes que actúan decisivamente durante crisis tienden a tener mejor resultados que los líderes que esperan pasivamente que las circunstancias mejoren por sí solas. Había observado que cuando surgían oportunidades o crisis, los líderes que actuaban rápidamente a menudo podían influir en el resultado, mientras que los líderes que dudaban o deliberaban demasiado tiempo, a menudo se encontraban sin opciones. ¿Era esto siempre verdad? No, y Maquiavelo lo reconocía. A veces la acción rápida era desastrosa y la paciencia era recompensada. Pero como regla general, había observado que la audacia calculada tendía a producir mejores resultados que la pasividad cautelosa. Esta observación llevó a una de las conclusiones más importantes de El Príncipe, que el liderazgo efectivo requiere la capacidad de tomar decisiones importantes bajo condiciones de incertidumbre significativa. ¿Por qué era esta capacidad tan rara y valiosa? Porque la mayoría de las personas enfrentadas con incertidumbre tienden a posponer las decisiones hasta tener más información. Pero en política, posponer decisiones es a menudo una decisión en sí misma y frecuentemente es la decisión equivocada. Maquiavelo había observado que las ventanas de oportunidad en política tienden a ser breves. Los líderes que no pueden actuar rápidamente cuando surgen oportunidades, a menudo las pierden para siempre. Pero, ¿cómo puede un líder desarrollar la capacidad de tomar buenas decisiones bajo incertidumbre? A través del estudio constante de la historia, la práctica en situaciones de menor riesgo y el desarrollo de redes de consejeros confiables que pueden proporcionar perspectivas diferentes. Esta preparación intelectual y práctica era lo que Maquiavelo quería decir con virtud. No era solo competencia técnica, sino sabiduría práctica desarrollada a través de la experiencia y el estudio. ¿Cuáles fueron los casos históricos que más influyeron en el pensamiento de Maquiavelo sobre la virtud y la fortuna? Los líderes romanos, especialmente Julio César y los primeros emperadores, quienes habían demostrado la capacidad de navegar crisis masivas a través de la combinación de preparación cuidadosa y acción audaz. César había pasado años preparándose política y militarmente antes de cruzar el Rubicón, pero cuando llegó el momento de la decisión, había actuado sin dudas o deliberación adicional. Esta combinación de preparación a largo plazo y decisión rápida era el ideal maquiavélico.
Pero ¿qué había aprendido Maquiavelo sobre los límites de incluso la mejor virtud? Que incluso los líderes más competentes y preparados podían ser destruidos por circunstancias suficientemente adversas. Su ejemplo favorito era Cesare Borgia, quien había mostrado virtud excepcional durante años, construyendo un Estado poderoso desde la nada a través de una combinación brillante de fuerza militar, astucia política y administración competente. Pero una sola circunstancia impredecible, la muerte simultánea de su padre el Papa, ¿había destruido todo su trabajo? ¿Significaba esto que la virtud era inútil contra la fortuna adversa? No, argumentaba Maquiavelo. Incluso en casos donde la fortuna adversa era demasiado poderosa para ser superada, la virtud podía minimizar el daño y crear oportunidades para una recuperación futura. Borgia había perdido su estado, pero había sobrevivido personalmente y había mantenido su reputación militar. Si hubiera vivido más tiempo, podría haber reconstruido su poder eventualmente. Esta perspectiva sobre la virtud y la fortuna conducía al fatalismo o al optimismo. Curiosamente, a pesar de su realismo sobre las limitaciones del control humano, Maquiavelo era fundamentalmente optimista sobre la capacidad de los líderes preparados para influir en su destino. Argumentaba que mientras la fortuna controlaba aproximadamente la mitad de los resultados humanos, la virtud podía controlar la otra mitad. Esta era una proporción suficiente para hacer que el esfuerzo y la preparación valieran la pena. Pero ¿cuál era el legado más duradero de estas ideas? Habían creado una nueva forma de pensar sobre el liderazgo y la política que influiría profundamente en los siglos siguientes. La obra de Maquiavelo había sido prohibida por la Iglesia en 1559, solo 27 años después de su primera publicación. Pero esta prohibición solo había aumentado su influencia. Los poderosos leían El Príncipe en secreto, lo copiaban a mano, lo estudiaban como manual práctico. Durante los siguientes siglos, las ideas maquiavélicas se filtraron a través de la cultura política europea de maneras tanto obvias como sutiles. Líderes desde Catalina de Médici hasta Napoleón Bonaparte estudiaron y aplicaron principios maquiavélicos, aunque raramente lo admitían públicamente. Pero ¿cuál fue el impacto más profundo de El Príncipe? Había cambiado permanentemente la forma en que las personas pensaban sobre la relación entre moral y política. Antes de Maquiavelo, la teoría política occidental había estado dominada por ideales cristianos que enfatizaban la importancia de que los gobernantes fueran moralmente ejemplares. Después de Maquiavelo, era imposible ignorar la tensión entre la efectividad política y la pureza moral. Esta tensión definiría gran parte del desarrollo posterior de la ciencia política occidental. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Montesquieu estaban todos respondiendo, directa o indirectamente, a los desafíos planteados por el análisis maquiavélico. Pero tal vez el legado más importante de Maquiavelo fue la creación de la ciencia política como disciplina independiente. Al separar el análisis político de la teología moral, había creado el espacio intelectual para el estudio empírico del poder y la gobernanza. Esta separación permitió el desarrollo de enfoques más realistas y efectivos para entender y mejorar las instituciones políticas. Sin Maquiavelo, no podríamos tener la ciencia política moderna, la teoría de relaciones internacionales o muchos aspectos de la administración pública contemporánea. Pero también había un lado oscuro en este legado. Las ideas maquiavélicas habían sido abusadas por dictadores y tiranos que usaron la lógica de la razón de Estado para justificar atrocidades terribles. Stalin citaba a Maquiavelo, Hitler estudiaba El Príncipe, e innumerables dictadores menores han usado argumentos maquiavélicos para racionalizar sus crímenes. ¿Era Maquiavelo responsable por estos abusos posteriores de sus ideas? Esta pregunta ha atormentado a los estudiosos durante siglos. Una lectura cuidadosa de El Príncipe muestra que Maquiavelo tenía límites y precauciones que muchos dictadores posteriores ignoraron convenientemente.
Pero tal vez la pregunta más importante no es si Maquiavelo era responsable por los abusos posteriores, sino si sus insights fundamentales sobre la naturaleza del poder siguen siendo válidos y útiles. Y la respuesta, después de 500 años, parece ser un rotundo sí. Vivimos en un mundo donde líderes políticos, empresariales y sociales enfrentan exactamente los mismos tipos de dilemas que Maquiavelo identificó. Cuándo ser firme versus flexible, cuándo priorizar resultados a largo plazo sobre popularidad a corto plazo, cómo navegar la tensión entre ideales morales y realidades políticas. ¿No reconoces estos dilemas en la política contemporánea? En los debates sobre si los líderes democráticos deberían negociar con dictadores, en las decisiones sobre cuándo usar fuerza militar, en la tensión constante entre transparencia gubernamental y seguridad nacional. Todos estos son dilemas maquiavélicos y las herramientas analíticas que Maquiavelo desarrolló siguen siendo relevantes para entenderlos y navegar a través de ellos. Pero tal vez lo más importante es que El Príncipe nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el poder que preferiríamos ignorar. Nos recuerda que el mundo político no es un lugar donde los buenos siempre ganan, sino un lugar donde la supervivencia y el éxito requieren inteligencia, preparación y sí, a veces dureza moral. Esta no es una lección que nos guste escuchar, pero es una lección que necesitamos entender si queremos navegar efectivamente el mundo real del poder y la política. Al final, el libro maldito de Maquiavelo sigue siendo maldito precisamente porque continúa revelando verdades que los poderosos prefieren mantener ocultas. Pero esos secretos, una vez revelados, se convirtieron en herramientas para cualquier persona lo suficientemente inteligente y valiente para usarlos. Y tal vez esa es la lección final de El Príncipe, que el conocimiento del poder, por incómodo que sea, es preferible a la ignorancia del poder. En un mundo donde el poder se ejerce constantemente sobre nosotros, entender cómo funciona es la primera línea de defensa contra su abuso. Hermanos, hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de la mente más controvertida de la historia política. Si este contenido cambió tu perspectiva sobre el poder, el liderazgo o simplemente sobre cómo funciona realmente el mundo, compártelo con alguien que necesite abrir los ojos a estas realidades, porque al final el conocimiento es poder, pero solo si tenemos el valor de usarlo y compartirlo. Y en un mundo lleno de mentiras consoladoras, a veces las verdades incómodas son exactamente lo que necesitamos escuchar.